Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general y para ese pueblo también llamado mundo. Aleluya, al cual hemos dedicado estos estudios para que puedan venir a los pies del Señor. Aleluya. Bienvenidos a este programa de estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya. Gracias te damos. Les habla el pastor Jorge Lamora de este tabernáculo de alabanza y adoración, Jesús el Cristo. Gracias por estar en sintonía, gracias por venir un día más, miércoles más, a la presencia de Dios, a recibir enseñanza, a recibir palabra de Dios. Es para el bien de ustedes. Lo fue para el bien mío hace muchos años y ha seguido siendo de gran bendición a través de tantos años en mi vida. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por otra oportunidad más de poder traerles estas enseñanzas de gran valor. Es de gran valor lo que están aprendiendo. No es institutos bíblicos donde hay que pagar dinero para diferentes títulos, no. Es simplemente enseñanza básica. El evangelio sencillo a través de la enseñanza para que puedan venir a la plenitud del Dios de los cielos y aprender de este Dios que les ama con todo su corazón y que lo que quiere finalmente, el propósito de todas estas enseñanzas es la salvación de tu alma. Que puedas entender la necesidad. Aleluya. Te damos gracias, mi Dios. Gracias te damos. Gracias te damos un día más. Espero hayan traído lápiz y papel. Es bueno que siempre tengan esa libreta de notas, porque las notas, como siempre les he enseñado, fueron las que me hicieron a mí un gran estudiante. Aleluya. A través de mis notas he seguido la palabra de Dios a través de los años. Y muchas veces regreso atrás y las escudriño y veo lo que mi Dios reveló en aquella época. Aleluya. Cada vez que tú buscas, mi Dios revela. Cada vez que tú vienes buscando el rostro del Señor en el Espíritu, mi Dios revela. Y es bueno anotar. Y estas enseñanzas son para ti, para que anotes. Mi Dios te está revelando cosas que tú antes no habías visto. Y necesitas anotarlas. No las conocías. Necesitas anotarlas. Aleluya. Mucho más anotarlas en las tablas de tu corazón. Pero es bueno siempre tener esa libreta de notas. Y como nos quedamos el miércoles pasado en Primera de Tesalonias capítulo 4, disculpen. Primera de Tesalonias capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y quedamos en que íbamos a comenzar en estos mismos versículos en la próxima clase, y aquí estamos. Vamos a ir a otros versículos, pero vamos a tratar de entrar en la dinámica del estudio a través de estos versículos. Estamos en el arrebato, en el arrebatamiento de las almas de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el acontecimiento que les he enseñado, que es el próximo acontecimiento. El próximo gran acontecimiento por venir es el arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que ser cristianos conscientes de lo que viene y conscientes de un corazón contrito, humillado, recto, limpio, puro, delante de papá, porque esa es la iglesia que papá viene a buscar, enviando a Cristo. La iglesia, el arrebato, es un acontecimiento y es el próximo. Y está aquí, una de las tantas respuestas está aquí, en el libro de Primera de Tesalonias, capítulo 4, versículo 13. Vamos a volver a leer unos cuantos versículos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
como te expliqué el miércoles pasado, los que han fallecido en Cristo, los hermanos nuestros que ya no están con nosotros. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no tienen esperanza son aquellos que han rechazado a Cristo. Son aquellos que se han quedado impíamente en el mundo, viviendo vidas mundanas y paganas, que se les ha presentado el evangelio a través de los años, voy a decir aún más, a través de miles de años, y han rechazado el evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, esos son aquellos que dice la palabra, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza. Pero la van a tener, ¿sabe cuándo? Cuando sea un poquito tarde. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escucha, este es el evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el evangelio. Cristo vino a morir para nuestra salvación y a resucitar al tercer día, dejando una tumba vacía para nuestra vida eterna. Esa es la garantía de la vida eterna. Tu tumba vacía, como les va a suceder a estos hermanos nuestros. Si el arrebatamiento sucediera ahora mismo, estos hermanos nuestros se irían primero que nosotros, porque tienen la garantía de esa tumba vacía como tú y yo. Los que hemos aceptado a Cristo de corazón, los que hemos llegado a ser esa verdadera nueva criatura en Cristo espiritual. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es el evangelio, eso es lo que hace falta creer. Eso es lo único que tenemos que creer, que Cristo Jesús murió por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuras rebeliones o transgresiones, y resucitó al tercer día para garantizarnos la vida eterna, la tumba vacía. Aleluya. Si podemos creer en que Jesús murió y resucitó, así también dice, Él traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esos son los primeros que se irán. Dice, por lo cual los decimos esto en palabra del Señor, que vosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, escucha, dice, el Señor mismo con voz de mando comandará. Dice, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios. Es decir, la trompeta sonará. ¿Quién va a escuchar esa trompeta? Te voy a decir ahora mismo. Los únicos que vamos a escuchar esa trompeta vamos a ser los que estemos escondidos en Cristo. La iglesia que está escondida en Cristo. Esa iglesia que es pura, limpia y sin mancha. Y mi Dios nos está dejando saber que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, nuestros hermanos que ya han fallecido, resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos ya eternamente para una vida eterna con el Cristo de la gloria. Eso va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. No tenemos la menor idea y no nos hace falta saber. Lo que nos hace falta es creerlo.
confiarlo y depender de que el Señor vendrá por su iglesia. En otras palabras, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparada en Cristo. ¿De qué iglesia te hablo? De la iglesia, escucha, la iglesia escondida en Cristo, hermano mío. La iglesia que está escondida en Cristo con la única cobertura, la cobertura del Espíritu Santo de Dios. No existe otra cobertura para la iglesia. La cobertura es el manto del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia que está escondida en Cristo. La iglesia que está escondida en Cristo somos tú y yo. Estamos escondidos en Él. Nuestro Padre Celestial ya no nos ve a nosotros sino a través de Cristo. Esa iglesia es la iglesia pura, limpia y sin mancha, que está escondida en Cristo con la cobertura del manto poderoso del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia que viene a buscar a Jesús. Mira, te voy a llevar al libro, antes de continuar, te voy a llevar al libro de Efesios, capítulo 5. Mira lo que dice aquí el libro de Efesios. Déjame buscar aquí. Capítulo 5, versículo 25 en adelante. Escucha. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ahora escucha lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Escuchaste esa palabra? A fin de presentársela a sí mismo. Cuando vengan las nubes, como dice Primera de Tesalonias 4:13 al 18. A fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia gloriosa. Espero estés tomando todas estas notas. Una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga. Presta atención. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia solamente puede ser la iglesia que esté escondida en el santo de Israel. El único que es santo, puro y sin mancha. Si no estamos escondidos en el Cristo de la gloria, el cual es el único santo, puro, limpio y sin mancha, no vas a ser de la iglesia que va a venir a buscar a Jesús. Tenemos que estar escondidos en Él, en el único puro, santo, limpio y sin mancha. Y con la cobertura del Espíritu Santo, el cual nos regaló. No puede ser cobertura religiosa, porque Cristo no es religión ni viene a buscar religión. Y mucho menos puede ser cobertura de hombre, como muchos se llaman hoy apóstoles, y dicen que le dan cobertura a la iglesia y a miles de iglesias. Eso es blasfemia delante de Dios. Esa iglesia nunca se irá con Dios. No existe cobertura de hombre para la iglesia de Cristo. Y mucho menos cobertura de hombre en esta iglesia moderna, la cual hay mucha de ella siendo iglesia bastante liberal, que no respeta ni camina sobre doctrinas sanas, sino doctrinas de hombre,
contaminada por el hombre. Esa iglesia no es la que viene a buscar a Cristo en el arrebato. Esa no es la iglesia que se unirá con Él en las nubes. Esa es una iglesia manchada, contaminada por la maldad del corazón del hombre, de aquel que quiere tomar la posición y el lugar de Cristo. Y dice ser en la cobertura de la iglesia que tiene y de las miles de iglesias que están bajo su mando. Eso es blasfemia, es mentira. No te dejes engañar. Mantente alerta. La religión, eso no lo viene a buscar Cristo. Cristo no creó la religión, por lo tanto Él no viene a buscar una iglesia religiosa. Cristo viene a buscar la iglesia que está escondida en Él. Aquella que ha seguido el evangelio de salvación. Aquella iglesia que se entregó enterita a los pies de Cristo, se arrepintió, confesó sus pecados, Cristo la perdonó, la lavó con su sangre. Dice aquí una iglesia santa. El Espíritu Santo de Dios la santificó. La bautizó en ese Cristo para estar escondida en Él y justificada para siempre. El hombre no te puede justificar, la religión no te puede justificar, solamente Cristo puede hacerlo. Aleluya. Quiero que aprendas, ojalá estés tomando nota. Es tan necesario que aprendas estas clases porque el arrebatamiento es el próximo acontecimiento, y si tú estás viviendo bajo la cobertura religiosa o la cobertura del hombre, hermano mío, te quedas. Es tan sencillo como eso. No hay nada que podamos hacer para alcanzar nuestra salvación. Es un regalo de Dios, al igual que lo es la santificación, al igual que lo es la justificación. Esas dos doctrinas vienen a través de Cristo. Somos justificados para siempre. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Nosotros no pudimos hacer nada bueno. Escucha, no pudimos hacer nada bueno para que Cristo nos justificase. Tampoco podemos, nada malo que hagamos nos hace perder esa justificación, porque no es nuestra, es de Cristo. Somos justificados para siempre. Tenemos que aprender a vivir en esa santidad, en esa justificación, puros, limpios y sin mancha. Pero de la única manera que lo podemos hacer es escondidos en Cristo. Aleluya. Papá enviará a su Hijo en las nubes a recoger a su iglesia. Pero a esa iglesia pura, limpia y sin mancha, santificada por el Espíritu Santo de Dios, el cual le da la cobertura. Aleluya. No cobertura religiosa, no cobertura de hombre, la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y esa cobertura solo se adquiere a través de la salvación, a través de haber nacido de nuevo y vivir escondido en Cristo, en coinonía, en el mismo Espíritu de Dios, caminando en el Espíritu. ¿Cómo? Caminando haciendo la voluntad de Cristo. La iglesia que está bajo la religión, la voluntad de Cristo quedó afuera. La iglesia que está caminando conforme a la voluntad del hombre, de aquel que dice que le da cobertura, dejó a Cristo afuera. Esa iglesia no va a ser arrebatada. Esa supuesta y llamada iglesia no va a ser arrebatada. Pero la iglesia de Cristo. Aleluya. Voy a volverte a leer esto. A fin de presentársela a sí mismo. Versículo 27 del capítulo 5 de Efesios. Así de presentársela a sí mismo cuando vengan las nubes a recogerla. Dice, una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia gloriosa.
porque está escondida en Cristo. Que no tiene mancha ni arruga. Aleluya. Dice, ni cosa semejante. No se le puede pegar nada. Tiene que estar así, gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, dice, sino que fuese santa y sin mancha. No existe hombre que pueda vivir con estas condiciones si no está escondido en Cristo. Aleluya. No existe, voy a volvértelo a repetir. No existe aquel hombre, el cualquiera fuese, que se llame el más cristiano del mundo entero. Te puedes llamar el hombre más cristiano del mundo entero. Lo que diga tu boca es lo que dices tú. Donde está tu corazón es lo que habla Cristo. Si no estás escondido en Cristo, si no estás haciendo la voluntad de Cristo, si no estás caminando en el Espíritu con Cristo, si no eres una iglesia pura, limpia y sin mancha, no puedes ser una iglesia gloriosa. No te irás con Dios. No te irás con Cristo cuando llegue este gran acontecimiento que está al doblar de la puerta. Está en la esquina. Yo sé que esto no se enseña hoy. Yo sé que no se enseña las doctrinas sanas, la doctrina de la justificación, de la santidad, etcétera, etcétera. La doctrina de la iglesia no se enseña. La doctrina de la salvación no se enseña. La doctrina de la palabra de Dios no se enseña, etcétera, etcétera, etcétera. No se enseña. Y el pueblo sigue vagando. Escucha, el pueblo sigue vagando en ese letargo de lo que el hombre le enseña conforme a su propia voluntad y manipulación de la palabra de Dios, lo cual es blasfemia delante de papá. No existe nada, escucha esto que te voy a decir, no existe nada en esta tierra que es parte del reino de Dios que el hombre pueda establecer algo en ella. Te lo voy a volver a decir. No existe hombre que pueda establecer nada en esta tierra que es parte del reino de Dios. Solo Dios puede hacerlo. Solo nos establecemos en el Cristo de la gloria, escondidos en Él. Aleluya, santo. Escondidos en Él. El arrebatamiento está al doblar de la esquina y tú como iglesia tienes que estar preparado. ¿Cuándo va a suceder y cómo? No lo sabemos, pero mira lo que dice aquí. Mira lo que dice este libro de Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Mira lo que dice esto aquí. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar. Déjame volver a empezar, espérate un momentito. Espero que estés anotando. Pero esto digo, hermanos. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia. Hoy te está hablando a ti. A través de este siervo que te quiere enseñar algo. Cómo mantenerte preparado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. No hay nada no hay nada que exista que el hombre pueda hacer, que pueda hacerlo una iglesia pura, limpia y sin mancha. Hay que estar escondido en Cristo. Él es nuestra cobertura a través del Espíritu Santo de Dios. He aquí os digo un misterio. Escucha, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en ese cuerpo glorificado del que te enseñé la clase pasada. Te la voy a volver a enseñar hoy. Seremos transformados en un cuerpo glorificado. Y sigue diciendo, dice, en un momento, escucha, esto es importante, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojo. Ya se fue.
Ya vino y nos fuimos. En un abrir y cerrar de ojos vendrá y nos iremos. ¿Estás preparado? No se puede volver a tocar la puerta o llamar o decirle me voy a tirar de rodillas. O espérate, no te vayas. No, pero es que no estaba vestido. O no, nada de eso cuenta. Hay que estar preparados en el espíritu. Hay que estar circuncisos en el corazón. Aleluya. Circuncisos de corazón. Hay que estar preparado para ese momento que está por llegar. En cualquier momento puede suceder. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. ¿Te acuerdas la trompeta que te hablé aquí? En Primera de Tesalonias, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aleluya, la trompeta sonará. ¿La escucharás tú o no? Depende de ti. Cristo te ha regalado todo. Cristo te ha regalado aún la salvación si verdaderamente le aceptaste en tu corazón. Si le hiciste el dueño de tu vida y el Señor de tu alma, escucha. Cristo te lo regaló todo. Te salvó tu alma y le hiciste el Señor de tu vida. ¿Qué más quieres? Te lo ha dado todo. Te ha regalado, con la crucifixión te dio esa salvación, la garantía de que eres salvo. Aleluya. Salvo, santificado, justificado, reconciliado con el Padre. Una nueva criatura en Cristo. Te lo regaló todo. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de esa trompeta dice, porque se tocará la trompeta. Es una garantía. La trompeta se va a escuchar. ¿Quiénes las van a escuchar? Los que estemos escondidos en Cristo. Aleluya. Los que estemos preparados. Los que estemos caminando como una iglesia pura, limpia y sin mancha. Quiere decir una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia que se va a convertir en un cuerpo glorificado cada uno de nosotros y nos encontraremos en las nubes. Aleluya. Con el Cristo de la gloria, dice la palabra, y ahí estaremos con Él para siempre, para una eternidad. La tumba vacía nos garantizó eso. Aleluya. El problema es creerlo. El problema es dejar de creer al hombre, dejar de creer la religión, la cobertura religiosa y la cobertura de hombre que nada aprovecha. Nada te garantiza. Todo va en contra de la verdad. Se convierte en una cobertura diabólica, blasfemia delante de Dios. Y el hombre, aún el cristiano, estoy hablando del hombre cristiano, sigue hoy por hoy siguiendo a esa religión y a esos hombres. La iglesia moderna de hoy, en su gran mayoría, dice que la cobertura es del hombre, del tal llamado o de los tales, porque hay muchos. Disculpa, déjame darle para atrás el casete. Dice que hay muchos apóstoles y que la cobertura es de ellos hacia la iglesia y hacia todas las iglesias que han fundado en el mundo entero. ¿Te imaginas tú? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde dejaron al Cristo de la gloria? Y entonces después busca sus vidas, registra sus vidas para que vea todo lo que le sucede por haber puesto a Cristo a un lado. ¿Tú quieres esa cobertura? No, yo no quiero esa cobertura. Yo quiero la cobertura que me va a llevar a la vida eterna. La cobertura que me va a convertir a mí en un cuerpo glorificado y se va a unir con mi alma delante de la presencia del Cristo de la gloria, dice la palabra, y estaremos con Él para siempre. Aleluya. Esa es la que yo quiero. La trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Esa es la iglesia que viene a buscar el Cristo de la gloria. La que está escondida en Él. Voy a terminar con una enseñanza
Una enseñanza que te he ministrado a través de los años, te la he enseñado a través de los años y te la he predicado. Hoy te la voy a volver a enseñar, no a predicar. Te la voy a enseñar, te la voy a leer para que veas la importancia que tiene. ¿Te acuerdas Mateo 25? ¿Te acuerdas Mateo 25, capítulo 25, versículo 1? ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes prudentes y las insensatas? ¿Te acuerdas que 5 de ellas llenaron sus lámparas con el aceite antes de acostarse en la espera del hombre que venía a buscarlas? Y las otras 5 pues se acostaron a dormir confiando en ellas. Vamos a leerla. Vamos a pasarle rapidito. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aleluya. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, la cobertura del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron el aceite, esa cobertura del Espíritu Santo que viene a través de Cristo, en sus vasijas juntamente con las lámparas para que se mantuvieran prendidas. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas durmieron. Y a la medianoche. ¡Ja! Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirla. A la medianoche se oyó la trompeta. A la medianoche sonó la trompeta. Y salieron todas a recibirla. Y dice, entonces aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor ir ver y comprar donde la venden, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el esposo en las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como te dije ahorita, no hay excusas. Las prudentes tomaron aceite. La iglesia que está escondida en Cristo tiene el aceite del Espíritu Santo, la cobertura del Espíritu Santo. Los que se han apartado y quieren tomarla por su propia voluntad y por su propia cuenta o bajo la religión, esos son los insensatos. Esos son los que cuando llega el momento y la hora, que dice la palabra, como te leí ahorita, en un abrir y cerrar de ojos, ya no hay tiempo para preguntas, ya no hay tiempo para nada más. Los prudentes, la iglesia gloriosa, pura, limpia y sin mancha, entrará con el Señor para la presencia del Señor para siempre, y las puertas se cerrarán. Los insensatos, aquellos que han seguido la religión y al hombre, aquellos que han seguido la religión, la cobertura religiosa maligna, diabólica, o la cobertura del hombre, aquellos llamados apóstoles, insensato, te quedarás. Y sabe la respuesta, dice, mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Cristo no conoce la religión y Cristo no conoce al hombre que vive fuera del escondite de él. Aleluya. Cristo no conoce la religión, él no la creó, fue el hombre. Es un sistema mundano y tampoco conoce el corazón del hombre que se ha apartado de él y ha dejado su escondite en Cristo para hacer su propia voluntad. Dice que Cristo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. La puerta se cerrará, hermano. El momento llegará donde el Cristo de la gloria vendrá en las nubes. Aleluya.
a esa atmósfera inferior que te hablé hace una semana atrás. 6,000, alrededor de 6,000 pies de altura. Vendrá a buscar a esa su iglesia gloriosa, pura, limpia y sin mancha. Aleluya. Pura, limpia y sin mancha, escondidos en Cristo. Es de la única manera que podemos vivir de esa manera, puros, limpios y sin mancha. De lo contrario, viviremos bajo una religión o bajo un hombre con corazones contaminados, llenos de malicia y maldad. Pero dice que esos son los insensatos que se quedarán. ¿Qué vas a hacer tú? Te estoy enseñando porque cada día late mi corazón por tu presencia los domingos, por tu presencia cada domingo, que vengas cada domingo buscando con un corazón abierto, permitir que el Espíritu Santo te haga convicto y aceptes a Jesús y te quedes con Jesús. No es simplemente aceptarlo, es quedarte con el Cristo de la gloria, porque es el Cristo de la gloria el que viene en las nubes. No es la religión, aleluya, no es el hombre, no son los supuestos apóstoles. Es el Cristo de la gloria, el que viene a buscarnos. ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto? ¿Estás alerta? Iglesia, sé prudente. Sé como las 5 vírgenes prudentes. Presta atención a estos estudios. Quédate en la palabra de los domingos. Yo no predico nada que sea conforme a mi propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Mi llamado, mi prenda fue el mensaje de salvación. Me la entregó hace muchos años y nunca he dejado de predicarla, porque la importancia es tu alma. De que cuando este momento llegue, pueblo de Dios, de que cuando este momento llegue, pueblo de Dios escondido en Cristo, escucha, nos iremos juntos, aleluya, en una iglesia gloriosa, pura, limpia y sin mancha. Aleluya, gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. Sé y estoy convencido que han hecho sus notas, han escrito. Espero que el Espíritu Santo que está aquí desde el inicio, desde el comienzo, haya tocado tu corazón y te haya hecho convicto. Necesitas también, por encima de todas las cosas, ser convicto por esa cobertura del Espíritu Santo. Y si ya eres cristiano y te has dado cuenta que estás en camino equivocado, como el de Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos y al final son caminos de muerte. Muchos de estos religiosos y estos hombres llamados apóstoles te están enseñando un camino que parecen recto, pero al final son caminos de insensato, como las otras 5 vírgenes. Espero que te hayas quedado conmigo, espero que hayas recibido esta enseñanza, la hayas escrito en tus notas y por encima de todas las cosas, en las tablas de tu corazón. Tenemos que terminar. Vendremos el próximo miércoles con ustedes. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y le damos gracias a ustedes por haberme permitido entrar en sus casas, en sus hogares, con un mensaje, con una enseñanza acerca del arrebatamiento. Dios te ama, yo también. Bendiciones.